Ya, Miguel. Ya, entonces vamos a comenzar con el problema. El primer problema nos habla de una reacción en tanques agitados, siendo esto un reactor de tanque agitado de volumen 1 y un tanque agitado de volumen 2. Nos dice que tenemos un flujo de entrada que tiene un caudal F y que tiene una concentración inicial de A, CA de entrada. Estos pasan por el reactor y dentro del reactor se desarrolla la siguiente reacción química. Es una reacción en serie que nos dice que A forma B y B forma C. En este caso, hay que tomar en cuenta muchas cosas. Hay que tomar en cuenta muchas cosas. Paso el primer reactor y se forma A, B y C. Luego, todo eso entra al segundo reactor y obviamente la reacción se desenvuelve nuevamente y forma esta vez Ca2, Cb2 y Cc2. Los datos cinéticos de la reacción es que la K1 vale 0,01, la K2 vale 0,025, la concentración de entrada de A vale 1 y el flujo vale 5 litros por hora o 5 litros sobre hora. En este caso tenemos que visualizar algo. El primer paso que ustedes tienen que hacer para empezar a resolver este problema es colocar las consideraciones que que ustedes sientan que son necesarias. Como por ejemplo, yo tengo que ver si considero que el estado es estado dinámico o está en estado trasciente. Tengo que ver si los volúmenes van a ser constantes, qué va a ser igual, qué no va a ser igual. Todo lo que ustedes consideren que necesitan. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a empezar con ese inciso. Consideraciones. Inciso A, consideraciones. ¿Qué podría necesitar yo para llevar a cabo este ejercicio o este problema? Primero, definir si es un estado estacionario o si es un estado dinámico. En este caso, como estamos tocando solamente estados estacionarios, voy a decir que el sistema se encuentra en un estado estacionario. ¿Qué quiere decir que un sistema se encuentra en estado estacionario? Que sus variables no cambian o las propiedades no cambian en función del tiempo. ¿Qué más? Voy a decir que aparte de que el sistema es estacionario, como solamente tengo una constante de velocidad y no voy a considerar un cambio de esa constante de velocidad, tengo que decir que el sistema es isotérmico. El sistema es isotérmico. Si yo no digo que el sistema es isotérmico, entonces estas constantes deberían depender del cambio de temperatura. ¿Qué más? Aparte que el sistema es isotérmico y aparte que el sistema es estacionario, para hacer más fácil el problema, podríamos decir que la densidad y las propiedades físicas son constantes. Ya vamos a ver por qué vamos a considerar de que la densidad y propiedades físicas son constantes. Lo que pasa es que las propiedades físicas de la materia también dependen de la temperatura. Dependen de la temperatura y dependen en sí si son gases de la presión del sistema. Pero si yo considero de que la densidad y esas propiedades son constantes, yo no tengo que preocuparme por buscar un valor promedio o por buscar un valor aproximado en cada punto, sino que puedo considerar de que la misma densidad es a la entrada y a la salida, de que no importa la composición de esos compuestos. O sea, me agiliza el problema, me lo hace más sencillo. Si es que tengo una reacción química dentro de mi sistema, tengo que colocar que hay una reacción química. Hay una reacción química. Y además, en todo esto, tendríamos que considerar de que son reactores tanque agitados continuos, ¿no? Son reactores tanque agitados continuos. Reactores tanque agitados continuos. Continuos. Ya ustedes ven luego cómo consideran esos reactores de tanque agitado. Ya lo ven después. ¿Ya? En este caso, ¿qué otras consideraciones ustedes tomarían? Recibí la primera dosis.
¿qué otras concentraciones ustedes tomarían? Bueno, si igual entonces, si no se les ocurre qué otras consideraciones tomar en el problema, a medida que vayamos avanzando, ya ustedes ven, digamos, ¿no? Ah, no, era que tome de esta forma, ah, no, era que tome de la otra, y así. O sea, ustedes mismos van a saber si, si necesitan más consideraciones. Entonces, de esa forma ya se acabó el inciso A. Ya escribió usted las consideraciones o las hipótesis que considera necesarias. Hipótesis. Segundo, determine las ecuaciones que describen el proceso. Determine las ecuaciones que describen el proceso. Ahora, en este caso de las ecuaciones que describen el proceso, ustedes tienen que tener en cuenta algo, ¿ya? ¿Cómo saber qué cantidad de, cómo saber qué cantidad de ecuaciones necesito hacer? Porque ustedes necesitan ver qué cantidad de ecuaciones, o sea, van a tener que utilizar en este proceso. Cuando ustedes tengan una reacción química, es bastante singular. ¿Cómo se realiza el conteo de ecuaciones cuando tenemos una reacción química? ¿Cómo se realiza? Vamos. ¿Cómo? Fíjense. Comenzamos. Primero, ustedes van a tener que hacer los balances en torno a cada una de las unidades de proceso que tengan. Unidades de proceso quiere decir reactores, máquinas, destiladores, todo. Unidades de proceso. Entonces vamos a comenzar con los balances en el reactor 1. Vamos a comenzar con los balances en el reactor 1. ¿Cómo sé la cantidad de balances que necesito aplicar en ese reactor? ¿Cómo se sabe? Vamos, reacciones 1, chicos. ¿Cómo se sabe? ¿Vamos? Estás haciendo el balance, ¿verdad? Sí, estamos. Para el turno, entrada menos salida. Ya, ¿qué pasa? Existen dos tipos de balances, ¿no? Existen lo que habíamos dicho que eran los balances globales y Ya. los balances parciales, ¿no? Cuando ustedes tienen una reacción química, eh, ¿qué tienen que hacer? Un balance global y luego un balance parcial para cada uno de los reactivos, cuando hay una reacción química. Entonces, empecemos con el balance global. El balance global hace referencia a los flujos totales. En este caso, el flujo total de entrada es F y el flujo total de salida yo lo estoy llamando F1. Son los flujos totales, tanto de entrada como de salida. Ya, entonces, ¿qué pasa? Empecemos. Vamos a comenzar con el balance global. No se olviden que los balances globales tienen que ser en función de la masa, pero aquí mi caudal lo estoy teniendo en función de litros, o sea, volumen. ¿Qué quiere decir eso? Si yo hago un balance global, como estoy hablando de la masa, tendría que ser ese flujo por la densidad de esa línea, ¿no? Flujo por la densidad de la línea. Esa es la cantidad de masa que está entrando. El flujo por la densidad de esa línea. Menos la salida. La salida sería flujo 1 por la densidad de esa línea, que sería densidad 1. Y eso va a ser igual a la acumulación de materia. Como estoy diciendo También, disculpa, ¿Qué pasó? ¿harás grados de libertad? Hacemos grado de libertad entonces rapidísimo.
Lo que pasa es que como el tercer inciso me pide recién los grados de libertad, yo quería que ustedes vean, digamos, ¿no?, cómo directamente saltarnos en esa parte. Ya. Ay, Vamos a grados de libertad. ¿Cómo se hacen unos grados de libertad así rápido? Para saber la cantidad de balances o la cantidad de, bueno, de ecuaciones que ustedes van a hacer. Por si acaso, en simulación de procesos, los grados de libertad a mí me sirven para saber las variables de decisión. ¿Ya? Los grados de libertad me sirven para saber las variables de decisión. Por eso es que les dije, ¿no? Si ustedes tienen una reacción química, directamente los balances van a ser estos. Va a ser un balance global y luego van a ser balances parciales para cada uno de los componentes en simulación. Entonces, por eso íbamos, ¿no? Primero para el reactor 1, balance global, igual a 0 porque es un estado estacionario. Y luego, un balance parcial para cada uno de los componentes involucrados en la reacción. En este caso, vamos para A. Balance para A. Lo vamos a ir haciendo un poco más rápido los balances porque ustedes ya son una bala en esto. Pero siempre vamos a poner acá entrada, menos salida, más generación, menos consumo, igual a acumulación. ¿Ya? Por si alguno no se acuerda. ¿Qué pasa entonces para A? ¿Cómo nosotros pudiésemos saber qué cantidad de A está entrando al sistema? Ustedes saben que la cantidad que entra de algún compuesto va a ser igual al flujo molar por la concentración de ese compuesto. Menos, ¿cómo sé qué cantidad sale de ese compuesto? Flujo de salida, que sería flujo 1, por la concentración del componente en ese flujo. Más generación menos consumo. Ahora acá ustedes tienen que hacer, ¿cómo sé qué cantidad de A se está generando? ¿Cómo sé qué cantidad de A se está consumiendo? ¿Ya? En esta parte tiene mucho que ver lo que es la cinética. Yo les explico. Para ganar tiempo, mejor sería si ustedes, antes de empezar el problema, hayan definido toda la cinética, tanto RA, RB y RC. Es mejor, es más fácil. ¿Ya? Comenzamos. ¿Cómo sería RA? Vamos a hacer rápido esto. RA va a ser igual a menos K1 por CA. ¿Cómo sería RB? RB va a ser igual a K2 por CB menos, perdón, RB sería menos K2 por CB más K1 por CA. ¿Y cómo sería RC? K2 por CB. De esa forma. Todas esas son las cinéticas tanto de A, de B y de C en cada uno de los reactores. Entonces, esta parte de generación menos consumo, sencillamente yo la podría colocar como RA por el volumen del reactor en el cual se está dando. Entonces, en este caso sería RA por volumen del reactor 1 porque estoy estudiando el primer reactor. Todo eso va a ser igual a 0 porque es un estado estacionario. Pero yo ya sé cuánto vale RA. RA va a ser igual a menos K1 por CA. Entonces puedo colocar eso. Menos K1 por CA. Pero no cualquier CA. CA de salida. Entonces sería CA1. Hasta acá. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda en esta parte? ¿Cómo vamos? Todo claro, Yamil. Espérame un ratingo, porfa, vamos a volver a entrar. Un ratingo.